la correlación. La correlación es algo que ocurre cuando observamos o analizamos dos variables. Es decir, tenemos dos conjuntos de datos y entre estos datos parece haber una relación directa. Cuando estas variables tienen esta relación, se entiende que entonces hay una variable independiente que toma valores de manera arbitraria, según su propia naturaleza, según sus condiciones, y una variable dependiente que, como su nombre indica, el valor que tome pues va a depender de los valores o la observación que haya tomado anteriormente la otra variable. Entonces, cuando esto pasa, que una variable condiciona a la otra, se dice que existe una correlación, ¿sí? Hay varios métodos, de luego, para poder determinar si existe o no esta relación. Y el primer método, el más simple, aunque no siempre muy preciso, es el diagrama de dispersión. En este diagrama de dispersión nosotros podemos representar nuestros datos considerando la variable independiente en nuestro eje horizontal y nuestra variable dependiente en nuestro eje vertical. Es decir, este diagrama no es otra cosa más que un plano cartesiano que vamos a utilizar para representar los valores que nos van presentando las variables. Un valor de la variable independiente con su correspondiente valor de la dependiente nos forman una pareja ordenada, que es la que vamos a representar en nuestro diagrama. Más adelante vamos a verlo físicamente cómo se hace. El patrón de los puntos que vamos generando así en nuestro diagrama nos va a presentar una imagen visual de qué tan estrecha es la relación que existe entre las variables, si es que esta existe, porque puede ser que no exista. Tenemos varios tipos de correlación. Cuando nosotros dibujamos nuestro diagrama de dispersión, podemos observar cómo se distribuyen en nuestra gráfica estos puntos y a partir de ello establecer el tipo de correlación que tenemos. El primer tipo es la correlación positiva. En la correlación positiva, nuestra variable dependiente va a incrementar a medida que la variable independiente también va a incrementar. Esto quiere decir que si mi variable independiente está aquí en el eje X viendo la figurita, cada vez que yo dibujo un punto, el siguiente punto con un valor más grande de X también va a tener un valor más grande de Y así sucesivamente. Entonces observamos que nos van a ir apareciendo puntos que van hacia arriba y hacia la derecha, tal como observábamos en las pendientes de las rectas cuando estudiamos geometría analítica. ¿Ok? Vamos a citar un ejemplo. El nivel de estado físico crece a medida que crece la cantidad de horas en que se hace ejercicio. ¿Cuál es la variable dependiente? El estado físico, el nivel de estado físico. Si yo hago más ejercicio, entonces voy a tener un mejor estado físico. Mientras más ejercicio, mejor estado físico. Y entonces se me va a presentar una gráfica de este tipo, donde existe una correlación positiva. Existe también, desde luego, la correlación negativa. La correlación negativa, por el contrario, nos va a presentar que si la variable independiente crece
mi variable dependiente disminuye. En la positiva ambas crecían, aquí no. Aquí la independiente crece y la dependiente disminuye. Una aumenta y otra disminuye. Por ejemplo, el tiempo que se tarda en correr una carrera decrece a medida que crece el tiempo de entrenamiento. O sea, si yo entreno más, voy a reducir el tiempo en que hago mi recorrido. Entonces eso me determina quién es mi variable independiente, quién es mi variable dependiente. Lógicamente, este es un análisis que nosotros tenemos que hacer para determinar cuál es cada una de las variables. Si nosotros hacemos el gráfico, vamos a ver que entonces nuestros puntos, contrario al ejemplo anterior, ahora van también a la derecha, pero ahora hacia abajo. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de una correlación negativa. Pero puede darse el caso de que las variables no tengan una correlación. Es decir, yo establezco la correspondencia del valor de X y el valor de Y, pero al ponerlos en mi diagrama, vemos que no existe esa dispersión ordenada que me representa estas formas, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de pares de zapatos que tiene una persona no está relacionada con su edad, ¿sí? Y si yo tengo valores y gráfico, pues puedo obtener una cosa así, como un tipo de nube que está disperso por todo mi diagrama y que no me permite ver si hay una correlación positiva o una correlación negativa o cómo está, ¿sí? No existe, no existe acá entonces una correlación, porque la dispersión, la separación que existe entre los puntos es irregular completamente de uno a otro en cualquier parte de nuestro gráfico. Entonces tenemos que hay correlación positiva, correlación negativa y que podemos no tener correlación, ¿sí? Ahora, la intensidad de la correlación, porque puede darse el caso que si vemos nosotros estas tres gráficas, vemos claramente que hay hacia arriba y hacia arriba. O sea, tenemos correlación positiva entre las variables. Pero vemos que en este caso, el primer ejemplo, los puntitos están más alineados. Si pusiéramos una línea recta en medio de todos estos puntos, veríamos que los puntos están más cerca de esa línea recta. Cuando esto sucede, decimos que tenemos una correlación positiva fuerte, ¿sí? Caso contrario, cuando vemos que existe con claridad, acá vemos esa tendencia hacia arriba, o sea, hay una correlación positiva, pero hay una separación considerable de todos esos puntos a una recta que yo pudiera poner por aquí en medio. Entonces vemos que es una correlación positiva débil, ¿sí? Y pues un caso intermedio donde sí no se tiene una formación tan clara como en con la positiva fuerte, pero tampoco es tan dispersa como en la positiva débil, entonces podemos hablar de una correlación positiva moderada. Obviamente, yo les decía que este caso del diagrama de dispersión para determinar la correlación no es tan preciso porque, bueno, al final, pues esto también se vuelve un poco subjetivo, ¿verdad? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos pueden estar estos para decirlo si es moderada o es fuerte? Se vuelve un tanto subjetivo, no es prácticamente medible, es más bien visual. Entonces, vamos a ver más adelante, la siguiente sesión, un método que nos va a permitir
determinar numéricamente qué característica tiene nuestra correlación, si es fuerte, moderada o débil. Desde luego, estas variaciones de la correlación fuerte, moderada o débil también se presenta y la podemos observar cuando tenemos correlaciones negativas, ¿sí? Es exactamente la misma interpretación, solamente que en este caso los puntos apuntan hacia abajo, ¿sí? Van descendiendo en nuestra variable dependiente. Y obviamente tenemos también que considerar que las correlaciones no necesariamente se pueden clasificar de acuerdo a una línea recta. Yo les mencionaba hace un rato, bueno, si yo pongo una línea recta, aquí sí vemos la línea recta y qué tan pegadas o no están los puntitos, los valores de nuestras dos variables, ¿sí? Pero no necesariamente la correlación existe cuando es una recta. Puede existir también, como en este caso, ¿sí? Que apreciamos algo así como un hexágono y que pues, si es un hexágono bien podríamos ajustarlo a lo mejor a una circunferencia. O nuestros puntos se podrían distribuir como en una curva de una parábola, ¿sí? Y dependiendo del tipo de distribución que tengamos, si es lineal o no es lineal, pues será también el tipo de estudio que vamos a realizar. Nosotros vamos a estudiar y vamos a analizar únicamente la correlación lineal. Pero sí debemos saber que existen otro tipo de correlaciones. Hay que tener un poquito de cuidado cuando vemos los puntos porque en este caso, contrario al que vimos antes, cuando dijimos que no existía correlación, aquí hay un ordenamiento, hay un patrón que siguen estos puntos. Y es lo que me establece que existe una correlación. En el ejemplo donde no existe la correlación, vemos que los puntos están por toda el área, esparcidos por todo el área y sin ningún orden de nuestra gráfica. Desde luego que existe la correlación perfecta. La correlación perfecta, pues es aquella en la que todos los puntos caen exactamente sobre una línea recta, ¿sí? Si yo dibujo los puntos, vamos a ver que se forma y los puedo unir uno con otro directamente y vamos a formar, vamos a obtener justamente una línea recta. Ese sería un caso de una correlación perfecta. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacer el gráfico de dispersión. Tenemos que considerar, primero, tenemos que identificar la variable dependiente y la variable independiente. Una vez que yo ya sé cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, podemos empezar a dibujar nuestro gráfico de dispersión. Tener presente que a cada valor de la variable independiente le corresponde un valor de la variable dependiente y que deben de graficarse de manera simultánea. Esto es lo que les mencionaba yo hace un momento, que un valor de la X se va a graficar junto con un valor de la Y. No podemos hacer por separado una y después la otra. Sobre el primer cuadrante del plano cartesiano vamos a ir ubicando entonces todos los puntos los puntos correspondientes a las parejas de estas variables. Dice, el gerente de un parque de recreación pensó que la cantidad de visitantes al parque dependía de la temperatura. Anotó la temperatura y la cantidad de visitantes durante 2 semanas. Sitúe estos puntos en un diagrama de dispersión y comente acerca del tipo de correlación. Entonces, tenemos primero, obviamente, la toma de datos, ¿sí? Pero cuando se hace la observación, yo vi que en un día había 16 grados y 205 habitantes. Otro día 22 grados y 248 habitantes. Aquí hay que tener cuidado porque recordemos que cuando se toman los datos, cuando hacemos la recolección
los registros se hacen de manera desordenada, no se hacen de manera ordenada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque yo tengo parejas, este es un registro, este es otro registro, este es otro registro, y cuando los tome, ambas variables van a estar en desorden. Pero cuando yo ordene una variable, automáticamente tengo que respetar estas parejas. Entonces no puedo garantizar, ni voy a tener nunca prácticamente, que las dos variables se encuentren debidamente ordenadas. Vamos entonces siempre a ordenar nuestra variable independiente. En este caso, en este ejemplo, nuestra variable independiente es la temperatura. Aquí me lo dice. La cantidad de visitantes dependía de la temperatura. Entonces, la dependiente son los visitantes, la independiente es la temperatura. Ordenamos ascendentemente la variable independiente y pues observamos que sus correspondientes valores no quedan en orden. Aquí hay un 298, luego un 223, luego vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a bajar. No los puedo poner en orden los dos porque estas parejas están ligadas, corresponden a un día de la observación. Entonces, tenemos pares ordenados que yo voy a ir ubicando en mi diagrama 16 con 205. Entonces busco el 16, subo hasta el 205 y ahí establezco un punto. Paso al siguiente. En el siguiente veo 22 con 248. Perdón, es que aquí no están siquiera ordenados tampoco los de arriba. Ahora los podríamos ordenar, pero solamente podemos ordenar una variable. La otra va a corresponder al otro. Si vemos 22, está por aquí con 248, casi el 250. Así seguimos. 31, entonces ya me voy hasta acá. 31 con 298, casi 300. Y así vamos ubicando cada una de nuestras parejas ordenadas en nuestro diagrama de dispersión. Por ejemplo, el que sigue 19 con 223, 223, ¿sí? Y queda como por aquí. Luego 23 con 252, nos vamos a 23 y subimos hasta 252, un poquito más arriba del 250. Y así continuamos hasta terminar con toda nuestra ubicación de los puntos. Y eso me va a permitir ver, observar y determinar si existe o no una correlación. Como conclusión de este ejercicio, vemos que efectivamente existe una correlación y pues esta correlación, según lo que observamos en la gráfica, parece ser una correlación fuerte. ¿Sí? Entonces esta sería nuestra manera de dibujar o crear nuestros gráficos de dispersión y de interpretar qué tipo de correlación existe. En este caso dijimos, sería una correlación positiva porque va hacia arriba y fuerte porque están bastante cerca de lo que sería una línea recta. Esos serían entonces nuestros casos de la correlación en un diagrama de dispersión.